Hola chicos, con el siguiente video espero poder ayudarlos un poco a enfrentar la evaluación número 3, que está relacionado al tema de operatorios de racionales escritos como decimales, que han sido las últimas guías que hemos estado trabajando. Siempre tomen en consideración que ante cualquier evaluación, ya sea de matemática, lenguaje, historia, inglés, todas, siempre leer atentamente las instrucciones para saber qué es lo que deben hacer y sobre todo identificar a cuál correo deben enviar después las fotografías del trabajo que hayan realizado. Siempre recordar cuál es su profesor a cargo y por ende su correo. Y todos los ejercicios siempre tienen que llevar todo el desarrollo, sobre todo en el plano de matemática, pensando que el desarrollo es una parte fundamental que nosotros los profesores evaluamos. Ahora, vamos viendo. En el ítem número 1 de la evaluación se les solicita desarrollar los siguientes ejercicios que, si ustedes observan, son sumas y restas con números decimales, ¿ya? Solamente en este ítem te solicitan eso. Por lo tanto, vamos a recordar cómo se suman los números decimales. Siempre es conveniente los números decimales ordenarlos de manera vertical. En este caso me dan dos números decimales, ahí está el primero, luego el segundo. Si fuesen 3, 4, 5 números decimales, siempre preocuparse de que vayan todos ordenados por la coma. Una vez que ya los tengan ordenados por la coma, una sugerencia que no es una obligación, pero un poquito para que les quede más fácil de operar, complete con ceros los espacios que queden vacíos, ¿ya? Por ejemplo, ahí si ven, van apareciendo unos ceros en rojo, que la única función que cumplen es dejar un poquito más ordenado el ejercicio. Y una vez que ya hayan hecho estos pasos, pueden hacer la operatoria, que en este caso consiste en sumar, como si fuesen números enteros. Esto quiere decir que parto desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, el 1 con el 0 da 1, si sumo el 2 con el 1 da 3, mantengo la alineación de la coma y así continúo sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer para poder resolver los ejercicios de suma con decimales. En el caso de la resta, también es el mismo proceso. Se ordenan de manera vertical los números decimales. En este caso tenemos 534,03 menos 6,1. Siempre en la parte superior, o siempre tengo que partir escribiendo el número más grande, ¿ya? 534, si me fijo en la parte entera del decimal, es mayor que 6. Por lo tanto, este número es más grande. Ahora, cuando ya los tenga ordenados, lo mismo que en la suma, completo con ceros para que me quede más ordenado el ejercicio. Y una vez que tengo esta parte lista, hago la operación que consiste en restar. Y también parto, como en los números enteros, de izquierda a derecha. O sea que 3 menos 0 son 3, 0 menos 1 no podemos, eso me pide que me indica, voy a tener que pedirle al vecino en este caso. Ahí el vecino va a quedar transformado en un 3, mientras que el 0 queda convertido en un 10. ¿Ya? Y eso me da 9 al momento de ser restado por 1. 3 menos 6, que es lo que viene, en este caso tampoco puede ser restado sin pedirle colaboración al vecino. En este caso el 3 queda convertido en 2, mientras que el 3 queda convertido en 13. Y 13 menos 6 en este caso me da 7. 2 menos 0, 2, y 5 menos 0, 5. Ahí tenemos lista la resta. Esto es lo que debiesen hacer en el ítem 1. Ahora, pasando al ítem número 2, observemos que los ejercicios que se me piden desarrollar son solamente multiplicaciones, ¿ya? Y por lo mismo, vamos a recordar cómo se hacen las multiplicaciones. Recuerden que cuando yo multiplico números decimales, voy a trabajar de la misma manera como si fuesen números enteros, no tomando en consideración las comas. Esto quiere decir que en vez de trabajar con el 3,17, voy a trabajar con el número 317. Y en vez de pensar que voy a multiplicar el 2,3, voy a multiplicar 23, ¿ya?
Y para hacer esta operación también se parte de izquierda a derecha. Esto quiere decir que voy a comenzar con el número 3. Y parto. 3 por 7, 21. Eso quiere decir que me queda un resto de 2. 3 por 1 serían 3, más el resto me daría 5. Y 3 por 3 me daría 9. Ahora sigo con el otro número que viene en la multiplicación, que vendría siendo el número 2, y realizo el mismo proceso que anteriormente, pero dejando un espacio libre debajo del 7. Vamos multiplicando entonces. 2 por 7, sabemos que son 14, si se fijan anoto el número 4, dejando el espacio, y mantengo la reserva arriba del 1. Luego, 2 por 1 son 2, más la reserva me quedarían 3. Y por último, 2 por 3 son 6. Una vez que ya multiplico los dos números que tenemos en la multiplicación, resolvemos sumar para juntar los resultados. Y en este caso, si observan, ahí se está realizando la suma, donde hay un resto, y en este caso me quedaría el número 7291. Ahora, es ahora cuando tenemos que recordar que estamos multiplicando números decimales. Para eso vamos a contabilizar cuántos decimales se nos daban al comienzo. Esto quiere decir que acá yo tengo 2 decimales y acá tengo 1. Por lo tanto, en este caso, este ejercicio debiese tener 3 decimales en el resultado. Y por eso la coma la colocamos entre el 7 y el 2 para respetar que tiene que quedar el resultado con 3 decimales. Es así de sencillo. Una de las cosas que vimos en una de las guías es que cuando nosotros multiplicamos decimales por alguna potencia de 10, ya sea 10, 100, 1000 y así sucesivamente, podemos ahorrarnos el proceso anterior porque observamos que se da un patrón. Por ejemplo, veamos que cuando yo tengo el número 2,76321 por 10, la coma se mueve un espacio hacia la derecha, no quedando ahora al final del 2, sino que ahora quedando al final del 7. O sea, esto es un patrón que se da, que la coma se traslada según el número de ceros que tenga la potencia en 10. Esto significa que no necesito tal vez hacer el proceso anterior, sino que simplemente contar los ceros. Observen el siguiente ejemplo. Mismo número, pero esta vez multiplicado por 100. Si se observan clarito, se ve que la coma se trasladó 2 espacios. Y así sucesivamente con la otra multiplicación, que ahora la coma se movió 3 espacios. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el decimal 32,23 por 10. Al tener un solo cero, esta potencia de 10, se corre la coma un espacio. ¿Ya? En este caso, fíjense que la coma no se escribe porque el 32,23 se multiplicado por 100, la coma se corre 2 espacios porque hay 2 ceros, pero esto queda un número entero. Y los números enteros nosotros no le registramos la coma. Y veamos lo último. Acá, si se fijan, al multiplicar por 1000, debiese la coma multiplicarse 3 espacios y acá solamente tenemos 2. Para poder multiplicar, o sea, para poder dejar 3 espacios, vamos a completar con un 0, lo que nos permite obtener el resultado de forma sencilla, sin obviamente anotar la coma, porque otra vez nos quedamos un número entero al multiplicar. Sencillo. Ahora, en el ítem número 3, la idea es que resuelvan las divisiones con números decimales, que nosotros sabemos que las divisiones asustan un poco, pero la verdad es que vimos en las diferentes guías que no es nada de complicado. Veamos acá. División de números decimales. Tenemos el número decimal 3,25 y el número decimal 2,5. Ambos tenemos que dividirlos. Antes de empezar a dividir, vamos a hacer una igualación de números decimales. Eso quiere decir que ambos números tienen que tener la misma cantidad de números decimales. Si observan, acá tengo 2, acá tenía 1, pero para que quedaran con 2, le agregué 0. Si acá al inicio este número hubiese tenido 3, tendría que haber agregado 2 0 para que quedaran 3 y 3. ¿Ya? Una vez que ya tienen igualado la cantidad de números decimales, eliminan las comas.
O sea que me quedo con el número 325 dividido por el número 250. Espero que vayamos clarito hasta aquí. Una vez que ya estamos listos, procedemos a hacer la división. Y en este caso voy a anotar acá en la esquina de la pantalla un espacio donde vamos a hacer esos cálculos que algunos lo pueden hacer mental y otros que tenemos tal vez que tener un poquito de ayuda anotando. Veamos. El 250, ¿cuántas veces cabe en el 325? Fácil, sabemos que cabe una vez solamente, porque 250 más 250 nos daría 500, y eso sobrepasa la cantidad 325. Ahora, tenemos que saber cuánto queda de resto. Para eso vamos a ir ahí a este lado de la pantalla, al cuadrito, vamos a restar 325 menos 250 para conocer cuánto nos quedó de resto. En este caso sería 75. Ahora, 250 en el 75 no cabe, pero tenemos que continuar la división. Entonces, por esto va a aparecer la coma, porque ya no hay número entero que permita seguir dividiendo, y vamos a tener que agrandar el 75 a 750, agregándole un 0 para poder hacer la división. Y ahora la pregunta es, 250, ¿cuántas veces cabe en el 750? Y si sumamos 250 3 veces o lo multiplicamos por 3, nos da 750 exacto. En este caso, entonces, sabemos que cabe 3 veces, y como es exacto, nos da un resto 0. Esto quiere decir que al dividir 3,25 en 2,5, la respuesta es 1,3. Espero que le haya quedado claro, porque la división, la verdad, es algo que normalmente los asusta mucho, pero si observan, teniendo los conocimientos necesarios, es súper sencillo de hacer. El ítem número 4 viene un poco a reunir todo lo que hemos visto anteriormente, porque acá se combinan las operaciones, ¿ya? Son dos ejercicios donde se observan, se suma, se multiplica, se resta, se divide, o sea, acá es un ejercicio donde se mezclan las operaciones que anteriormente se vieron. Para eso es importante recordar esto. Siempre se parte resolviendo paréntesis si es que los hay, ¿ya? Después se continúa con potencias o raíces. Luego se sigue con las multiplicaciones y divisiones. Y para terminar, y para llegar a la meta, se resuelven las sumas y las restas. En el caso que tengamos, por ejemplo, suma y restas solamente, siempre las operaciones del mismo escalón se resuelven de izquierda a derecha, ¿ya? O sea, a medida que vayan apareciendo en el ejercicio. Veamos dos ejemplos que aparecen acá. Son dos ejercicios donde no hay paréntesis, porque la verdad en el ítem número 4 no hay ejercicios con paréntesis, así que por eso me centré en unos parecidos. Y si observan en el ejemplo número 1, tenemos una multiplicación, una resta y una división. Si mantenemos la sugerencia anterior o la priorización de las operaciones, tendríamos que partir con la multiplicación, con la división, y una vez que tengamos estas operaciones listas, realizo la resta. Veamos el ejemplo número 2. Tenemos tenemos división, multiplicación, suma. Sabemos que la división y la multiplicación estaban en el mismo escalón de prioridades, pero decía que cuando nos ubicáramos en el mismo escalón, siempre teníamos que hacerlo de izquierda a derecha. Esto quiere decir que primero resuelvo la división, porque aparece primero, luego resuelvo la multiplicación y finalizo en este caso con la suma. Y ahí estaríamos listos o con claridad para resolver el ítem número 4. Muy importante, por favor, ténganlo en consideración en todas sus evaluaciones, en la rúbrica con la que se te evalúa. ¿Por qué? Porque con la rúbrica tú sabes qué es lo que espera o qué es lo que se espera que tú realices para poder evaluarte correctamente. Siempre trata de ir a la valoración más alta. Por ejemplo, acá la valoración más alta en cada uno de estos ejercicios es 3. Y cuando tú obtienes el 3,
cuando resuelves correctamente el 100% del ejercicio y llega al resultado ideal, pero un detalle muy importante, dice mostrando su desarrollo, ¿ya? O sea, yo siempre tengo que tratar de cumplir con este desempeño para poder tener puntuación 3. Una vez que tú tengas resuelto todo tu evaluación, se te va a categorizar de acuerdo a tu puntaje en un estado de en desarrollo, que es cuando falta un poquito todavía, elemental, adecuado y cuando estás sobresaliendo. ¿Ya? Cualquier duda que tengas con respecto a tu categorización, que será entregada en tu retroalimentación, tú puedes consultarle a tu profesor. Esperando que te haya quedado todo súper claro y que tengas mucho éxito en tu evaluación, nos estamos viendo. Cuídense.